Bueno, campo eléctrico. Antes de meternos en el campo, vamos a ver qué es la carga eléctrica, porque los átomos tienen cargas, como sabemos, que son los protones y los electrones. ¿Qué queremos decir cuando decimos que un cuerpo está cargado? Queremos decir que tiene un exceso de alguna de estas partículas. Si decimos que tenemos una carga positiva, significa que tiene más protones que electrones. Y si decimos que el cuerpo tiene una carga negativa, es que tiene más electrones que protones. Porque damos por hecho que todos los cuerpos tienen protones y electrones. Si decimos que están cargados, significa que hay un desequilibrio. ¿En qué se mide la carga? Bueno, pues la carga se mide en coulombios, ¿vale? Representados por C. Un electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿vale? La ley que rige las fuerzas entre cargas es la ley de Coulomb, que es similar a la ley de la gravitación universal, solo que esta no es universal. ¿Por qué no es universal? Pues porque estas fuerzas no se manifiestan igual según el medio en el que nos encontremos. En concreto, si estamos en el vacío, el valor de esta constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulombio a la menos 2. K, esa constante, es igual a 1 partido 4 pi epsilon, siendo epsilon la permitividad. O también llamada constante dieléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que según el medio en el que estemos va a tener una permitividad diferente y por lo tanto el valor de K va a ser distinto, ¿vale? La fuerza, por supuesto, se va a medir en newtons, como siempre, las cargas en coulombios, la distancia en metros. También la fuerza estará entre las cargas que en la línea, en la dirección de las cargas que ejerzan fuerzas. Pero ahora no tiene un signo menos. ¿Por qué no? Porque el signo va a depender del signo de las cargas. Si las dos son positivas, la fuerza va a ser positiva. Si una es positiva y una es negativa, la fuerza va a ser negativa. Como nos damos cuenta, entonces, si la fuerza es mayor que 0, significa que las cargas se repelen. Cargas de igual signo se repelen. Si la fuerza es negativa, significa que se atraen. Como en las gravitatorias, por eso poníamos el negativo, porque ahí siempre eran atractivas. ¿De acuerdo? Campo eléctrico. Siguiente concepto. El campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Es decir, K por Q por la otra Q partido R cuadrado partido por Q por U sub R, ¿vale? Mira, vamos a poner Q grande y Q pequeña, como hacíamos siempre, y me quito de numeritos. Vale, pues ¿qué me queda? Que el campo es K por Q partido R cuadrado por U sub R. La fuerza por unidad de carga. ¿En qué se medirá el campo? Pues el campo se mide en newton por coulombio. Newton, coulombio a la menos 1. Si hay varias cargas que crean un campo eléctrico, el campo resultante será la suma vectorial de los campos individuales. Lo haremos en los problemas. ¿Qué son las líneas de campo? Pues las líneas de campo representan la trayectoria que seguiría la unidad de carga positiva situada en un punto. Vale, entonces voy a pensar en una carga de por sí positiva y voy a ver cómo son las líneas de campo que crea esta carga. Pues digo, a ver, en este punto, ¿qué haría una carga positiva? Repelerse. Y en este punto, repelerse. Y en este punto, repelerse. Y en ese punto, repelerse. Vale, pues las líneas de campo para esta carga son así. La trayectoria que seguiría la unidad de carga positiva. Y hay que ponerles la flechita porque no es lo mismo, ¿vale?
¿Cómo serán para la negativa? Pues lo contrario, porque lo que haría la unidad de carga positiva es sentirse atraído hacia esta carga negativa. ¿Vale? ¿Qué pasa si tengo una positiva y una negativa? Pues está claro que por aquí se irán, las líneas serán así, ¿vale? Y ahí voy a tener una situación de compromiso que se va, pero en vez de irse, se sienten atraídas por esta. Entonces se generan líneas de campo, pues ahí un poco, ¿vale? Eso. Y estas, sin embargo, serán por este lado todas atractivas. ¿Y qué pasa si son del mismo signo? Pues si son del mismo signo, lo que va a ocurrir es que, por supuesto, estas van a ir para afuera, independientemente de la otra, siempre radiales. Pero aquí, claro, esta se va a ir para afuera, pero se va a sentir repelida no solo por esta, sino por la otra también. No solo por así, se van a generar unas líneas. ¿De acuerdo? O sea, ¿vale? Esas son las líneas de campo. Siguiente cosa que vamos a ver, y es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Vamos a explicar la energía potencial. Vale. Energía potencial. Trabajo realizado por una fuerza eléctrica. Me estoy quedando sin rotulador. Voy a cambiar. Vale, pues el trabajo, como siempre, es la fuerza por la distancia recorrida en un diferencial de trabajo realizado. Pues si integro entre un punto A y un punto B, es igual a... Pero voy a sustituir F por su valor. En vez de F pongo K por Q partido R cuadrado, diferencial de R, y lo voy a poner ahora, es un producto escalar, que significa que el producto escalar de dos vectores me da un escalar, porque sería por el coseno del ángulo que forman. Nosotros vamos a buscar las situaciones en que el ángulo que forman va a ser 0, ¿vale? Con lo cual el coseno de 0 va a valer 1 y ya está, nos olvidamos. Bien, seguimos. Trabajo para ir de A a B va a ser, saco todo lo que es constante, K, Q y Q. K por Q por la integral de A a B de 1 partido R cuadrado diferencial de R. ¿Cuánto vale la integral de 1 partido R cuadrado? Esto os recuerdo que es como R a la menos 2. Luego la integral sería R a la menos 1 partido menos 1. O sea, por menos 1 partido de R entre A y B. O sea, menos KQQ partido RB más KQQ partido RA. Luego, cambio otra vez el rotulador. El trabajo para ir de A a B será, voy a llamar energía potencial a KQQ partido R, con lo cual será menos energía potencial en B más energía potencial en A. O lo que es lo mismo, menos la variación, no hace falta esto, de energía potencial. Es decir, que la energía potencial, lo mismo que me ha ocurrido con la fuerza y con el campo, no lleva signo negativo. Pero, sin embargo, sigue siendo cierto que el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Por supuesto que la energía potencial en el infinito va a ser
cero, ¿sí o no? Luego, si yo llevo una carga desde un punto hasta el infinito, la energía potencial va a ser cero. Luego ocurre que el trabajo para llevar una carga de A al infinito a sacarla del campo es igual que la energía potencial que tenga la carga en ese punto en el que esté. Ese es el trabajo que me va a costar llevarla hasta sacarla del campo, en una palabra. Vale, otro asunto. Bueno, ¿qué pasa si tengo un sistema de cargas? Varias. Pues lo mismo que pasaba con el campo gravitatorio, que la energía potencial total, si hay un sistema de cargas, es la suma de las energías potenciales. ¿Qué significa esto de IJ? Pues una con la otra. Imaginemos que son 3, ejemplo, 3 cargas. Pues la energía potencial total será la energía potencial de la 1 debido a la 2 y de la 2 debido a la 1, más la potencial de la 1 debido a la 3, que es lo mismo que la 3 debido a la 1, y la potencial de la 2 debido a la 3, que es la misma que la de 3, y ya está, ¿vale? Bien. Potencial eléctrico. Pues el potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga, o sea, V es igual a la energía potencial por unidad de carga, o sea, K por Q partido de R. Bueno, unidades de la energía potencial, julios. Unidades del potencial, julio por coulombio, que es lo mismo que voltio. Entonces, también puedo expresar, utilizando esa expresión, menos variación de energía potencial, o lo que es lo mismo, menos Q por la variación de potencial. Muy útil también esto. ¿De acuerdo? El potencial es una magnitud escalar. Si me mandan calcular el potencial en un punto, tengo que sumar los potenciales individuales. Vale, y otra cosa, ¿qué son las superficies equipotenciales? Son aquellas que resultan de unir todos los puntos de igual potencial. Son perpendiculares a las líneas de campo que habíamos visto aquí. Una superficie equipotencial sería la que está a la misma distancia de la carga. Bueno, esto sería en un plano, pero pensemos que estos rayos son en 3 dimensiones. Luego la superficie equipotencial sería la esfera. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las superficies equipotenciales, perpendiculares a las líneas de campo. En ellas el potencial es constante. Obviamente, si una carga se mueve por una superficie equipotencial, como la variación de potencial va a ser cero, el trabajo que hay que realizar es ninguno. No hay que realizar ningún trabajo. ¿De acuerdo? Nos queda por ver la relación entre el campo y el potencial. Bueno, pues nos pasa un poco igual que con el campo gravitatorio. Relación entre el campo en valor absoluto y el potencial. Bueno, pues vamos a pensar que el trabajo lo puedo ver de dos maneras. Como la fuerza por diferencial de R, ¿de acuerdo? Producto escalar. Y a la vez lo puedo ver el trabajo como menos Q por la variación de potencial. Pues si aquí despejo la variación de potencial, me va a quedar que es F partido Q por diferencial de R. Pero la fuerza por unidad de carga es justamente el campo. Luego la relación es que la variación de potencial es igual a menos el campo por diferencial de R. ¿Qué significado tiene esto? Que el vector campo tiene siempre el sentido de potenciales decrecientes.
el campo que crea una carga, voy a pensar en una carga positiva. La línea de campo para allá, ¿no? Para allá. Bien. ¿Cómo será el potencial aquí? K por Q partido R. 1. Y aquí será K por Q partido R2. Como R2 es más grande, está más lejos que R1, R1 y esto es R2, pues el potencial aquí va a ser menor. Luego la línea de campo tiene sentido de potenciales, va siempre hacia potenciales menores. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Pues será todo lo contrario, el campo va para acá, ¿vale? Entonces, el campo aquí, el potencial aquí sería, como la carga es negativa, sería menos K por Q partido R1 menos K por Q partido R2. Este es más grande, me va a dar un número más pequeño, pero también es más pequeño negativo. Luego el potencial aquí es más grande que aquí. Siempre lleva el sentido de los potenciales decrecientes. Por último, movimiento de... ¿Qué ocurre cuando una carga se mueve en un campo eléctrico? Bueno, pues que se cumple siempre que se conserva la energía. Es decir, que la variación de la energía cinética más la potencial va a ser 0. ¿Vale? O lo que es lo mismo, que la variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial. Bueno, pero la variación de energía potencial he visto que la puedo poner como Q por la variación de potencial. Q menos Q por VB menos VA. Luego dicho de otra manera. ¿Qué energía cinética va a tener una partícula que se desplaza por el campo eléctrico? Pues depende de lo que varíe el potencial. Tanto potencial como pierda, pues es la energía cinética que gana, digamos, de esta manera. Vamos a analizar los dos casos. Si tengo una carga positiva, vamos a ver si la carga es positiva o si la carga es negativa. Para que se mueva espontáneamente una carga positiva en un campo, o sea, tiene que ser que la variación de energía cinética sea positiva, mayor que 0. Eso implica que entonces la variación de potencial debe ser menor que 0. Menos por menos, más. Luego, una carga positiva se mueve espontáneamente de potenciales mayores a potenciales menores, para que esto sea negativo. Va espontáneamente de potenciales mayores a potenciales menores. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Para que la variación de energía cinética sea mayor que 0 y se mueva espontáneamente, vale, pero ahora como la carga es negativa, tiene que ocurrir, esto lo he puesto al revés, como la carga es negativa, debe ocurrir que la variación de potencial sea positiva. Es decir, se moverá espontáneamente de potenciales menores a potenciales mayores. Aumenta su energía potencial. Se acerca. O sea, significa que sea espontáneo, que el trabajo es positivo. Aquí también trabajo positivo. ¿Para que esto me dé positivo? Si la carga es negativa, esto ya es positivo, significa que esto tiene que ser positivo. Luego de menores a mayores. ¿De acuerdo? Trabajaremos esto con algunos problemas. Porque esto, aunque luego se razona bien, pero al principio solo con letras cuesta. Por último, la carga la hemos medido en coulombios, pero también se utiliza otra unidad que es el electronvoltio. ¿Qué es un electronvoltio? Pues es la carga cuando un electrón que tiene 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios está sometida a... es la unidad de energía. Y es cuando, aparte de utilizar los julios, usamos los electronvoltios, que es cuando una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios
está sometida a una diferencia de potencial de 1 voltio. ¿De acuerdo? Pues la variación de energía que experimenta una carga así, que es un electrón, sometida a 1 voltio, eso es lo que llamamos electronvoltios, al estar sometida a una descarga, a una diferencia de potencial de 1 voltio. Bueno, pues esa energía es el electronvoltio, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, como coulombio por voltio me da julio, un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 julios.